capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y venimos estudiando desde la semana pasada el texto desde el verso 35 y hasta el verso 39. Hoy vamos a mirar con especial atención los versículos 38 y 39 de este capítulo, que dicen de la siguiente manera: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y como ustedes saben, esta es nuestra segunda parte del tema amor inseparable. Y la doctrina que estamos estudiando estos 2 domingos es la perseverancia de los santos, la enseñanza número 35 de una serie de enseñanzas sobre la sana doctrina. Todos los hombres creemos que nuestras tribulaciones son las peores, y muchas veces los obreros del Señor, los que servimos en la obra del Señor, somos los más propensos a pensar que sufrimos como nadie está sufriendo en el mundo. Y debemos enfrentar esa tentación cuando nos referimos a todas las cargas que están alrededor de nosotros. Es cierto que sufrimos, todos pasamos por aflicciones, dificultades, adversidades, y debemos enfrentarlo con buena voluntad, con madurez, y recordar que no hay ningún mérito cuando nosotros testificamos solo cuando van bien las cosas, ¿sí? Y eso es una experiencia que todos los seres humanos vivimos. Las adversidades, las cosas que no planeamos que salgan mal, pero que salen mal. Y muchas veces las circunstancias que de afuera ejercen presión sobre nosotros nos pueden hacer pensar o dudar de nuestra salvación. Muchas veces las circunstancias son tan difíciles, tan adversas, tan contrarias, que las personas, los creyentes, pueden llegar a dudar de si Dios los ama o de si son salvos. La misma enseñanza posmoderna de la prosperidad en los púlpitos de las iglesias actuales pueden llegar a hacer pensar a muchos cristianos si Dios verdaderamente los ama, porque hoy en día la enseñanza del amor y de la gracia de Dios se trata de solamente prosperidad y éxito y salud. Entonces las personas que están enfermas y que no tienen éxito y que no prosperan como los que están prosperando en esas iglesias, se preguntan: ¿será que Dios me ama realmente? ¿O será que yo soy salvo o soy cristiano verdaderamente? Por esa razón, en cuanto a la seguridad de la salvación, Martín Lutero escribió las siguientes palabras. Él dice: los sentimientos vienen y van, los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer. Aunque todo mi corazón se sienta condenado, queriendo alguna muestra dulce, existe algo más grande que mi corazón, cuya palabra no puede ser quebrantada. Confiaré, dice Lutero, en la inmutable palabra de Dios hasta que el alma y el cuerpo sean separados, porque aunque todas las cosas pasen, su palabra permanecerá para siempre. Y sin embargo, dice la historia, o cuenta la historia, que Martín Lutero nunca llegó a entender la doctrina de la perseverancia de los santos. Escribió estas palabras y sin embargo él no pudo comprender la doctrina de la preservación de los santos. Él no pudo comprender Romanos 11:29, que dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Mis hermanos, la Confesión Bautista de Fe de 1689, nosotros nos hemos adherido como iglesia a esa confesión. Es decir, lo que declara la Confesión Bautista de Fe de 1689 es lo que nosotros creemos y predicamos en este lugar.
Y esa confesión dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer, ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. No quiero extenderme más en la cita, pero esto es lo que dice la confesión bautista de fe. Y recordamos esta mañana, como lo hicimos hace una semana, que en esta congregación nosotros creemos en la doctrina de la preservación o la perseverancia de los santos. Creemos que los verdaderos regenerados, los que han nacido del Espíritu verdaderamente, no apostatarán para perecer irremediablemente, sino que permanecerán hasta el fin. Nosotros en este lugar creemos que su unión perseverante a Cristo, la unión del cristiano a Cristo, es la señal notable que los distingue de los que superficialmente hacen una profesión de fe. Y por el bien de ellos, el Señor, Dios, vela en su providencia de manera especial. La mejor evidencia de que yo soy salvo es que estoy perseverando en el camino. La mejor evidencia de que yo soy salvo es que estoy perseverando en la obediencia. Y eso ocurre dada la paciencia y el amor de Dios para con nosotros. Amén. No ocurre porque persevero por mí mismo y obedezco sin la ayuda de Dios. Es porque Él, por su gracia, nos otorga el querer como el hacer por su buena voluntad. Para hacer eso, perseverar en el camino, perseverar en la obediencia. Entonces, en la semana pasada nosotros afirmamos que el amor de Dios era inseparable, electivo, que no era engañoso y que es victorioso. 4 cosas estudiamos el domingo pasado. El amor de Dios es inseparable, electivo, no es engañoso y es victorioso. El día de hoy nosotros vamos a repasar, a reconocer que el amor de Cristo es en primer lugar redentor, en segundo lugar es incontenible y nuevamente al final vamos a recordar que el amor de Cristo es inseparable. Número 1, para los que toman nota, el amor de Cristo en primer lugar es un amor redentor. Y apelamos a esa pregunta del versículo 35. La primera pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa pregunta está haciendo un énfasis más en lo relacional y personal del amor de Dios por nosotros, en lo íntimo que es el amor de Dios a través de Cristo por nosotros. Esa pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, está apuntando a la manifestación por excelencia del amor de Dios por sus redimidos, que está claramente mostrada en las Escrituras. ¿Cuál es la manifestación más clara, más extravagante, más grande del amor de Dios por sus redimidos? La entrega de su Hijo por nosotros en la cruz. Así que cuando Él pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo?, se refiere a esa expresión de amor manifestada en la cruz. Esa expresión gloriosa y excelente de amor de Dios no es una emoción, sino una obra de gracia de Dios por nosotros. Es una iniciativa de Dios, no es iniciativa nuestra. Por eso ese amor redentor de Cristo es eficaz y es un amor que está presente. ¿Por qué decimos presente? Mire usted el versículo anterior a la pregunta del versículo 35. En el verso 34, Pablo pregunta: ¿quién es el que condena? Y responde: Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también en presente continuo, dice, intercede por nosotros.
Así que el amor de Cristo, del cual nada puede separarnos, manifestado en la cruz, no se quedó hace 2000 años expresado en la cruz del Calvario, no está en el pasado. Es un amor que sigue vigente, que está presente, y el verso 34 nos lo deja ver. Él ahora mismo intercede por nosotros a la diestra de Dios. Ahora, unas páginas atrás, solo 2 páginas atrás, en el capítulo 5 de la misma epístola a los Romanos, en los versículos 6 y 8, usted puede ver una secuencia de la intensidad de este amor por nosotros. Mire cómo dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y en el 8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La expresión del verso 6, a veces cuando la leemos rápidamente, podría hacernos pensar que unos éramos los débiles y otros son los impíos. Como que la palabra impíos, cuando la leemos en la Biblia, nos hace sentir que no somos nosotros, es otra gente. Y cuando dice pecadores, ese sí soy yo. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo. Pablo nos está hablando a todos. Pablo se incluye dentro de ese grupo de personas. Fíjese, porque mientras aún no dice eran, dice éramos. Está Pablo haciendo parte de ese grupo de personas. ¿Y cómo las llama? Débiles. Dice: a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los débiles. Los débiles son los impíos y al mismo tiempo son los pecadores del versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a mirar algunas palabras claves dentro de esos 2 versículos para que entendamos mejor la intensidad del amor redentor de Cristo. Verso 6, nuevamente. Porque mientras aún éramos débiles. Débiles es la palabra griega asthenes, que significa incapaces, sin fuerza moral, en estado pecaminoso miserable. Entonces, mientras aún éramos incapaces, sin fuerza moral, en estado pecaminoso miserable, a su tiempo, y la palabra tiempo ahí es kairos o kairos. Kairos es época correcta, tiempo establecido, señalado y definido por Dios. A su tiempo. Luego dice: Cristo murió por los impíos. Impíos es la palabra griega asebes, que es irreverentes. Asebes es los insultadores, los profesionales en el insulto. Asebes es aquellos que aborrecen a Dios. Y luego dice en el verso 8: pero Dios demuestra, y el demuestra ahí es el griego sunistao, que es exhibir, es acercar, es resaltar, como cuando usted con un resaltador pasa sobre algo que usted quiere recordar, que le ha parecido muy importante. Sunistao, resaltar, es presentar delante de, declarar, dar a conocer o hacer visible. Entonces, verso 8 de nuevo: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, viene diciendo al final, Cristo murió por nosotros. Y murió es el griego aponesco. Y aponesco ahí en ese versículo es ser asesinado de forma violenta. Ahora voy a leer para ustedes los mismos 2 versículos, pero parafraseados con el significado de estas 4 palabras claves en griego. Lo que está diciendo Pablo de manera castiza, en un lenguaje aquí muy popular, muy clarito,
sin pelos en la lengua, es esto. Versos 6 y 8, parafraseado. Porque mientras aún éramos unos miserables pecadores, en el tiempo previamente señalado, Cristo fue asesinado de forma violenta por aquellos que lo aborrecían o lo insultaban. Pero Dios, verso 8, pero Dios exhibió, hizo resaltar, no la condición de aquellos que redimió, sino a su Redentor. Dios acercó, hizo visible su amor para con nosotros, en que siendo aún sus enemigos, los irreverentes, los insultadores, los que lo aborrecían, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que hace que el amor redentor de Cristo sea intenso. Intenso, me refiero al calor, al poder coercitivo que tiene el amor de Cristo, como puede ser el calor del sol, abrasador. No lo puede usted detener. Es redentor porque ama y valora lo que redime. Usted no redime lo que no le importa. Usted no redime algo que no desea, algo que no valora. Es por eso que llamamos el amor de Cristo, lo llamamos un amor redentor y lo llamamos eficaz y muy poderoso. Porque mientras aún éramos unos miserables pecadores, no teníamos fuerza moral, éramos incapaces de autoayudarnos espiritualmente, estábamos en un estado pecaminoso miserable. En el tiempo previamente señalado por Dios, Cristo fue asesinado de forma violenta por nosotros. Pero, aunque el cuadro se ve muy oscuro y con muchas sombras, hay un pero. Pero Dios demostró, exhibió, resaltó, puso delante de la humanidad, le declaró a la humanidad, le dio a conocer a la humanidad, hizo visible a la humanidad su amor para con nosotros, en que siendo esa clase de gente, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que hace que este amor redentor sea tan eficaz. Por eso no nos puede separar del amor de Cristo nada ni nadie. Y cuando el apóstol pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo?, el apóstol no habla del amor de Dios, ¿se da cuenta? Él habla del amor de Cristo, y lo que está haciendo es aclarar que este no es el amor universal de Dios, sino el amor redentivo, electivo de Dios por sus escogidos a través de su Hijo. Solo Cristo podía hacer la obra de gracia que redime a los pecadores. Solo Cristo. Es lo que creemos. Solo Cristo. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo la gloria de Dios. Solo Cristo podía hacer esta obra de redimir a los pecadores, y en teología reformada esto se llama monergismo, que significa el trabajo de uno. De manera que la gracia de la regeneración es una gracia operativa, no es una gracia cooperativa. La gracia que nos redimió es una gracia operativa. Dios actuó solo para cambiar el corazón de los pecadores, porque los pecadores estaban muertos en sus delitos y pecados. Ellos no podían cooperar con Dios para su salvación. Solo el amor de Cristo es capaz de resucitar, de dar vida a los muertos. Solo.
el amor de Cristo. Así como cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro de la tumba, Cristo no invitó a Lázaro a cooperar en su resurrección. Jesús le dijo sencillamente: Lázaro, ven fuera. No cooperamos con nuestra salvación. Escuchaba ayer el testimonio de una cantante cristiana que es muy popular en toda América Latina. Y en un concierto en Argentina hay miles de personas en el concierto, y ella, hablando desde el micrófono, empieza a contar su testimonio y a decir cómo ella, estando en un estado, encontrándose en un estado emocional tan deplorable y en una condición moral tan deplorable, dice: cuando yo empecé a buscar a Dios, dice, cuando yo decidí entregarle mi vida a Dios, entonces todo el testimonio que le está dando a esos miles de jóvenes gira alrededor de la capacidad que ella tuvo de permitirle a Dios entrar en su vida y actuar en su vida. Eso no es bíblico, porque no hay tal cosa como que cooperamos con Dios en nuestra salvación. La salvación, dice Apocalipsis, le pertenece al Señor. Así como usted y yo no podemos escoger vivir cuando estamos muertos espiritualmente, tampoco podemos preservar por nosotros mismos la vida que nos es concedida de manera sobrenatural y por la gracia de Dios. Ni la podemos ganar, ni tampoco la podemos conservar. Él nos la da y Él nos preserva esa vida que nos ha dado. No ocurre antes de que seamos regenerados. Somos regenerados en primer lugar y dispuestos para oír, y después entonces oímos, y por el oír la palabra de Dios es que viene la fe. La fe viene después de haber sido regenerados. Usted y yo somos simplemente incapaces de convertirnos a nosotros mismos. Aún somos incapaces de cooperar con Dios para nuestra conversión, y creer que nosotros cooperamos en la regeneración es creer en una justicia por las obras. Creer que podemos preservar la salvación, como se ha mal entendido en nuestro tiempo, es creer en una justicia por las obras. Usted puede escuchar en las iglesias muchas expresiones de creyentes sinceros, pero que quizá no conocen bien las Escrituras, que le dicen a sus hermanos, pastores que enseñan desde los púlpitos a sus congregaciones: hermano, cuide su salvación con temor y temblor. ¿Y a dónde apunta esa declaración? Es bíblica, son palabras de Pablo, pero no están diciéndole a la persona que viva de una manera piadosa, correspondiendo a la gracia que ha recibido para ser salvo. Le está diciendo a la otra persona, o le están enseñando a esas iglesias, que la salvación se puede perder, por eso tiene que cuidarla. Si Cristo no viene al mundo, el mundo jamás hubiese buscado a Dios. ¿Cuándo es que usted y yo buscamos a Dios? Después de haber sido hallados por Él. Usted y yo buscamos a Dios cuando Él nos halla. A partir de que Él nos regenera y pone fe en nuestros corazones y nos permite creer en Jesucristo, en el Evangelio, entonces podemos empezar a buscar a Dios. Antes no. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, la justificación del pecador por medio de la fe sería imposible. El doctor R.C. Sproul decía que la salvación es una cadena de oro indestructible que está diseñada por Dios. ¿Y de dónde sacaba ese concepto el doctor Sproul? Bueno, de Romanos capítulo 8 también, pero desde el versículo 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Nuevamente, tenemos que leer con mucho cuidado, porque al leer rápidamente nos puede dar la sensación de que el texto dice que usted y yo amamos a Dios. Entonces, como amamos a Dios, Él nos escogió. No es lo que está diciendo Pablo.
Preste mucha atención. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, el esto es una aclaración. Voy a decirles quiénes son los que aman a Dios y por qué todas las cosas cooperan para bien para ellos. Voy a explicarles quiénes son. Bueno, ¿qué dice? ¿Quiénes son? Los que son llamados conforme a su propósito. No se pierda. Voy a leer el 30, pero luego volvemos al 29, para que usted vea la conexión que hay entre el 28 y el 30. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que son llamados conforme a su propósito. Ahora el 30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Entonces ocurrió primero, antes de la eternidad presente, antes de la creación de todas las cosas, ocurrió algo que se llama la predestinación. A esos que Dios predestinó, a esos llamó conforme a su propósito para salvación. ¿Ok? Y esos que son llamados y predestinados, o predestinados y después llamados, son los que aman a Dios. Así que nadie ama a Dios si no ha sido llamado o predestinado. Confirmamos esto si leemos Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, regresamos con el 28, 29 y 30 de Romanos 8. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Toda la obra de la salvación es mérito de Dios. Le pertenece al Señor. Y hay personas que de todas maneras no están convencidas de que la obra de la salvación, redención, preservación de los santos y glorificación de los santos le pertenece al Señor y es una obra exclusiva de Dios, y dudan cuando encuentran expresiones como la que hay en Apocalipsis 3:5. En Apocalipsis 3:5 dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y cuando encuentran esa expresión dicen: pastor, ahí está claro, uno puede perder la salvación. ¿No ve que el Señor a uno lo puede borrar del libro de la vida? Eso significa que la salvación se puede perder. Y eso no es lo que está diciendo Jesús. Ponga mucha atención, vaya a Apocalipsis 13:8 y luego vamos a ir al 17:8. 13:8 de Apocalipsis. Dice: adorarán, Juan escribe, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Eso dice que desde la fundación del mundo sí hay nombres que sí están escritos en el libro de la vida y hay nombres que no están escritos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se escribió su nombre? Desde que usted fue predestinado. Porque Romanos 8, 28 al 30 decía que Él nos conoció antes de la fundación del mundo y nos predestinó. Y cuando predestinó, creó el libro de la vida y en el libro puso su nombre y mi nombre. Si su nombre no está ahí, va a ocurrir lo que dice Apocalipsis 13:8. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Dice que fue inmolado. Maravilloso. Este versículo está enseñando
que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida definitivamente no adorarán a la bestia. Eso es lo que está diciendo Juan. En otras palabras, que su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo significa que Dios lo va a proteger a usted de ser un necio. Aunque usted quiera hacerlo. Porque muchas veces queremos ser necios. Y dice, Él hará que usted preserve en la fidelidad a Dios. Estar escrito mi nombre en el libro de la vida significa que yo no cometeré apostasía jamás. Usted no va a renunciar a su fe jamás si su nombre está escrito en el libro de la vida. Aunque quiera hacerlo, el Señor no lo dejará. Porque Él lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Lo predestinó, escribió su nombre en el libro de la vida y Él se encargará de que lo que Él determinó antes de la existencia de todas las cosas, su decreto se va a cumplir. Ahora vaya a Apocalipsis 17:8, que dice, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que el tener su nombre escrito en el libro de la vida significa que usted será guardado de ser asombrado por la bestia. Si usted y yo estamos escritos en el libro de la vida, la bestia, cuando venga, no nos asombrará. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se asombrarán con la bestia. Y aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida no se asombrarán con la bestia. Decimos que el amor de Cristo es redentor, y redentor allí involucra poderoso, involucra un carácter infalible de este amor. Decimos que ese amor es infalible porque si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted jamás adorará la bestia, usted solo adorará a Jesucristo, pase lo que pase. Por esa razón, si tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, el amor de Cristo es eficaz y redentor. El amor de Cristo impedirá que nuestra fe naufrague. Juan no dice, si adoras la bestia, entonces tu nombre será borrado. No. Juan dice, si tu nombre está en el libro de la vida, entonces nunca adorarás la bestia. ¿Sí? Por eso es que en Apocalipsis 3:5, que es el versículo que confunde a muchos, dice Jesús, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré el nombre del libro de la vida. No está condicionando al redimido para que venza, porque si vence no borra su nombre del libro de la vida. Está simplemente diciendo que los que fueron escritos en el libro de la vida van a vencer, y por eso su nombre jamás será borrado del libro de la vida, porque fueron predestinados para ser más que vencedores. Es lo que dice el texto 8:37 de Romanos. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué son vencedores en Apocalipsis 3:5 y sus nombres no son borrados del libro de la vida? Por medio de aquel que los amó. Por una victoria tan grande, por una salvación tan grande que no nos costó a nosotros, le costó a Él su vida. Por eso Él se atreve a decir en Apocalipsis 3:5, ¿saben una cosa? Los vencedores serán vestidos de vestiduras blancas. Yo nunca borraré el nombre de los vencedores del libro de la vida. Entonces el mensaje para nosotros es el siguiente. Si usted entendió esta enseñanza hasta aquí,
¿Cuál es el mensaje? Manténgase vigilante, persevere. Somos salvos, amén, pero no descuidados. Somos salvos, pero no descuidados. Filipenses 3:12. Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo dice: yo no estoy diciendo que ya llegué a ser perfecto. Dice: una cosa hago. Vamos a leerlo aquí en esta versión. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Salvos, pero no descuidados. Entonces el creyente no puede perder su salvación, porque el amor que lo salvó es un amor eficaz, es redentivo, es indestructible, es imborrable y, en segundo lugar, nuestro segundo punto, es incontenible. El amor de Cristo es incontenible. Incontenible es irresistible, es irreprimible, es desenfrenado. ¿Cuándo ha escuchado usted una palabra así? Muchas veces hemos oído: esa gente se desenfrenó, se pusieron a tomar y a beber y se desenfrenaron. Bueno, incontenible, refiriéndonos al amor de Cristo, que es incontenible, es desenfrenado, es invencible, es arrollador. Atención, que eso es lo que quiere destacar Pablo en Romanos 8:35a, cuando hace la primera pregunta. Y luego de hacer la primera pregunta, que resalta el amor de Cristo, que acerca, que hace más visible el poder, la calidad, el carácter indestructible, imborrable o incontenible del amor de Cristo, luego él hace otra pregunta. Él dice: bueno, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿alguna de estas cosas puede separarnos del amor de Cristo? Mis hermanos, qué honestidad, no solamente de Pablo, qué honestidad la de la Biblia, la del Evangelio, qué claridad. El cristianismo cuesta, seguir a Cristo cuesta. Esto no es un pare de sufrir, como enseña la secta de Brasil. Esto no es un acérquese a Cristo para que Cristo resuelva todos sus problemas. Esto no es un traiga una ofrenda de pacto, de primicia, pacte con Dios hoy y prospere mañana. Esto es un confíe en Jesucristo y va a sufrir. Es así de claro. Y tan claro es que el mismo apóstol cuenta sus propios sufrimientos. En 2 Corintios 11, 26 y 27, Pablo dice: ¿saben una cosa, mis hermanos? Con frecuencia yo he estado en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. ¡Qué honestidad! ¿Quién quiere ser cristiano esta mañana? ¿Quién quiere tomar una decisión por Jesucristo? Levante su mano. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Así me gustaría, en una cruzada con miles de jóvenes, leer esto y después decir: ¿alguien quiere entregar su vida a Jesucristo? Porque esto es lo que sigue para los que confían en Él. Estas realidades. Y Pablo está diciendo: yo con frecuencia me he encontrado en medio de todas estas cosas, pero ninguna de estas cosas puede separarme del amor de Cristo. Al contrario, 2 Corintios 12:10.
Todo lo contrario, mis hermanos. Usted podría bajarse del barco. Usted podría salir corriendo y decir, no, si seguir a Cristo significa aguantarme todo eso y enfrentar todas esas cosas, nos vemos. No, todo lo contrario. ¿Saben qué he hecho? A pesar de esa cantidad de cosas tan terribles que me han sucedido, 2 Corintios 12:10, por eso que me complazco en las debilidades. ¿Me complazco en qué más? En insultos. Ay, mi hermano, si hay cristianos que medio sus papás o sus tíos o sus abuelos les dicen cosas en el almuerzo del domingo porque estaban en la iglesia y ya están dudando de su salvación, ya están pensando en no volver más a la iglesia. Pastor, ¿qué hago? Si mi mamá me dice, si mi tía me dice, si mi abuelo me dice, ay, mi familia me odia, me aborrece porque voy a la iglesia. Mis hermanos lo insultan, lo aborrecen por causa de Cristo. Gócese. Pablo dice, yo me complazco. Es como Pablo diciendo, me insultaste, mamá. Estoy complacido. Gracias, mamá. Porque ese insulto es una ofrenda que le traigo a mi Salvador. Y la pongo a sus pies. Y le digo, qué bueno que mi mamá me insulta porque soy cristiano y no porque soy promiscuo. Porque muy triste sería que su mamá le dijera el sermón porque usted es un vagabundo. Que lo insulte su mamá, su abuela, su familia, el que sea, sus amigos, que lo rechacen, que lo aborrezcan y que usted pueda complacerse porque lo está sufriendo por causa de Cristo. Pablo dice, me complazco en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa lista de cosas de Romanos 8, de Corintios 11, de Corintios 12, esa lista de cosas no es capaz de incapacitar el amor de Cristo por su siervo. Ninguna cosa que suframos por causa del amor de Cristo o a Cristo es capaz de incapacitar el amor de Cristo por nosotros. Ahora, él dejó espada al final. ¿Se dieron cuenta? Romanos 8:35 al final. La última palabra en la pregunta es espada. Y parece que Pablo la deja para el final, porque es al final de su vida que el mismo apóstol va a experimentar esa clase de sufrimiento. Su cabeza va a ser cortada. El amor de Cristo también superará la tentación de Satanás y del mundo. El amor de Cristo va a superar el predominio de la corrupción que queda en nuestros miembros porque el pecado mora en nuestros miembros. El amor de Cristo supera su descuido de su vida espiritual. El amor de Cristo, si usted es una persona verdaderamente salva, lo renovará a usted en arrepentimiento y usted será preservado hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso es que en el verso siguiente, verso 36, él dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, el orden en el que pone las palabras, Pablo también tiene un sentido lógico. Mire que en primer lugar dice tribulación, después angustia, después persecución, después hambre, desnudez, peligro y al final espada. Solamente miremos las dos primeras palabras y luego desarrollamos el grupo de palabras siguientes. Las dos primeras palabras son tribulación y angustia. La palabra tribulación es la palabra griega tlipsis, T-H-L-I-P-S-I-S, tlipsis. Y tribulación ahí significa presión maligna,
aflicción, persecución, aplastamiento, un peso insoportable o perturbación que viene desde afuera. Entonces, ¿qué es tribulación? Toda presión que venga desde afuera para mi alma, ¿sí? Y angustia es la palabra griega estenojoria, S-T-E-N-O-J-O-R-I-A, estenojoria. Angustia es apretujamiento, es calamidad, es preocupación, es aflicción que se origina desde adentro, frecuentemente causada por tlipsis, o sea, por tribulación desde afuera. Pero en ambos casos, Pablo está diciendo que sea tlipsis o estenojoria es por causa del amor de Cristo, que no es por el pecado. ¿Sí? Persecución, hambre, desnudez, peligro e incluso espada, refiriéndose allí al martirio. Bueno, esa secuencia lógica puede ocurrirle a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos cristianos, les pueden venir todas esas cosas. Pero, versículo 37, pero en todas esas cosas, tlipsis, estenojoria, lo que venga, hambre, persecución, desnudez, peligro, espada, en todas esas cosas que dice el apóstol, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa lista dice que no solo no pueden separarnos estas circunstancias del amor de Cristo, sino que por el contrario, usted y yo somos más que vencedores. Los creyentes no solo conquistan las adversidades bajo la providencia de la mano de Dios, sino que estas circunstancias, estas adversidades cooperan para su bien. Cooperan para su bien. La victoria no es nuestra nada más. La victoria es de Dios. La victoria es de Cristo. Por eso dice, por medio de aquel que nos amó. No es un triunfo ahí en solitario, ¿no? Como los ciclistas que se escapan en la etapa y se van adelante solos y llegan allá y luego al final en la meta se paran, se sientan en la silla, levantan sus manos y esto es un logro ¿qué? Mío. Mi esfuerzo, ustedes lo vieron. Si vieron cómo los dejé allá atrás a todos. No, usted no va a ser un ciclista que llega allá en solitario a la meta. Esa exaltación del yo no es posible en el Evangelio. En el Evangelio somos más que vencedores por medio de Cristo. Y ese conocimiento acerca del poder y la eficacia del amor de Dios por su pueblo, entonces nos lleva a creer y afirmar que el amor de Cristo es inseparable. Y volvemos a repetirlo este domingo nuevamente. El amor de Cristo es redentor. El amor de Cristo es incontenible. Y nuevamente lo decimos, el amor de Cristo es inseparable. Y ahí inseparable esta mañana o esta tarde ya significa fiel, cierto, seguro, inquebrantable. Significa real, imperial, majestuoso y poderoso. Miren el 38, este convencimiento de Pablo. Estoy convencido. ¿Cuántos están convencidos esta tarde? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Vida o muerte, cualquier estado de la existencia del hombre, ángeles o gobernantes, el mundo espiritual. Entonces, lo presente o lo porvenir, ay, ¿qué será de mi vida mañana? No, tampoco eso la puede separar del amor de Cristo. Circunstancias actuales o futuras. Cuando dice los poderes, si usted lo puede mirar ahí al final de la declaración del 38, dice, ni los poderes. ¿De qué está hablando Pablo? Los poderes. ¿A qué se refiere? Se refiere al poder espiritual de hacer milagros, señales o prodigios aparte de Dios, es decir, Satanás. Por último, entonces, Pablo está convencido de que esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto electivo de Dios que está fluyendo. El amor de Dios que fluye de una manera libre, inmutable, incontenible.
El amor de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos de Cristo, la intercesión de Cristo y la unión del pueblo de Dios con Cristo. Entonces, por eso decimos al final en el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada en el universo, ni lo alto, ni lo profundo. Nada en el universo. Pastor, pero la luna se puso roja anteayer, pastor, eso es una señal, pastor. Ay, no, pastor, eso me da un pálpito mal. No. ¿Te ha escuchado, pastor, que la luna se pondrá en sangre y todo eso? Ay, que el sol se oscurecerá. Nada, mi hermano. Que la luna se ponga azul si quiere. Que el sol se apague si desea. Pero aunque el sol dejara de brillar, dice el himno antiguo, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Él me va a sostener. Entonces, ni lo alto ni lo profundo, nada. Es como cuando en el Salmo 139:8 decía, si subo a los cielos y quiero esconderme de tu presencia, allí estás tú. Ay, si me quiero esconder en el Seol, allí me preparo mi camita para dormir. Allí también me encuentro con el Señor. Y se pregunta el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Mis hermanos, en ninguna parte, porque nada, ni lo alto ni lo profundo, dice en la conclusión, ninguna cosa en la creación puede ocultarnos o separarnos del amor de Cristo. En conclusión, para terminar, ¿qué debe hacer usted? Si ya sabe que nada puede separarlo, si cree que nada puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿qué debe hacer? Timoteo 4:16. Como ya sabemos esto y creemos esto, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? La tarea del pastor en la iglesia, trabajar para que ninguno de sus hermanos y hermanas sea destruido, para que no se pierdan. ¿Qué tenemos que recordarle a la iglesia? Hermanos, hermanas, iglesia, ¿qué puede decirle usted a su hermano que está a su lado cuando vayan a casa, ir conversando con su familia? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de lo que estamos enseñando y perseverar en lo que dice la Escritura, porque si hacemos eso, aseguraremos la salvación para nosotros y para quienes nos escuchan. El amor de Cristo es inseparable, es selectivo, no es engañoso, es victorioso. El amor de Cristo es redentor, es incontenible. Repito, el amor de Cristo es inseparable. Filipenses 2:12 y 13. Pablo dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, recuerda, ¿qué es perseverancia de los santos? Permanecer en obediencia. Y eso es posible por la gracia de Dios que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo dice en Filipenses 2:12 y 13, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Es que la pueden perder? No. Es que saben que si Dios les ha salvado y les está preservando, ellos cuidan lo que han recibido. Recuerde, somos salvos, pero no descuidados. Entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Si usted tiene hambre de la palabra de Dios, como un bebé recién nacido tiene hambre de la leche maternal, entonces ese es un indicador de que usted puede ser salvo. Si usted es un bebé saludable
que ya no solamente tiene hambre de leche maternal, sino que está creciendo y madurando espiritualmente, eso entonces es una buena señal de que usted es salvo. Y si en verdad usted nació de nuevo, entonces usted desea relacionarse con otros creyentes. No le pase como a muchos cristianos, que sus mejores amigos son los del mundo y no los de la iglesia. Eso no es normal. La gente que dice, yo mis mejores amigos los tengo allá afuera en el mundo. Ay, porque la gente de la iglesia es tan aburrida. Eso no es bíblico y eso no es bueno. Pero si usted es verdaderamente salvo, no solamente se quiere relacionar con sus iguales, sino que también usted quiere hacer lo que Dios hace. Porque un hijo saludable de Dios quiere hacer lo que su padre hace. Y si eso no es así, hay serias razones para dudar de su conversión y de su salvación. Por esa razón concluimos como la semana pasada, el domingo pasado. Judas capítulo 1, 24 y 25. Quiero declarar esas palabras para terminar. Y aquel que es poderoso para ¿qué? Guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, como lo hemos aprendido hoy, nuestro Señor. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar.